que tú ilumines nuestras mentes, Señor, y que tú, oh Dios del cielo, Padre Celestial, por medio de tu palabra, lleves, oh Dios, a cabo tu propósito en nuestras vidas. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos ante ti en este día, confesando nuestra necesidad de escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Háblanos, Señor, y abre nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra con humildad. Yo ruego por mí, oh Dios, ruego que tú me concedas en este día predicar tu palabra con claridad. Ruego que tú me ayudes en este día a predicar tu palabra, Señor, con fidelidad. Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mi amada iglesia, en esta mañana vamos a continuar nuestra exposición del capítulo 11 de la carta a los Hebreos y vamos a estar enfocados específicamente en este día, hermanos, en los versos 21 y 22. Dice la palabra del Señor, hermano, la Biblia cuenta que en una ocasión Jesús le dijo una parábola a sus discípulos y le dijo de esta manera: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Él entonces, su mayordomo le respondió y le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo venga, cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Parábolas como estas, hermanos, encontramos en la Escritura a lo largo de la Biblia que enseñan, hermanos, la importancia que tiene para los cristianos el poder dar frutos en nuestro caminar con Dios. La vida cristiana, hermano, es una vida que se caracteriza por dar frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Y esta parábola, hermano, que acabo de mencionar, en ella Jesús enseña a sus discípulos la importancia que tiene que en nuestra fe, que busquemos los frutos que la fe da. Porque de lo contrario, la planta que no da fruto, ¿qué pasará con ella? Dice la Escritura que será cortada. Pero también Jesús en otra ocasión, hablando a sus discípulos, enseñando a sus discípulos, le dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Y por la importancia que tiene el dar frutos en la vida cristiana, hermano, es que el texto que acabamos de leer es un texto de vital importancia para nosotros en esta mañana. Y no solamente este texto, sino el capítulo 11 de Hebreos como tal. Pues este es un capítulo que habla, enseña, nos ilustra cuáles son los frutos que da la fe. La fe verdadera siempre va a dar frutos. Y esta es una verdad que hemos estado resaltando, hermano, en cada mensaje que hemos enseñado, hermano, partiendo de Hebreos capítulo 11. Y una de las cosas que hemos recordado y que hemos repetido una y otra vez, y es que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos enseña cuál es el patrón de la fe bíblica. El patrón de la fe bíblica, ¿cuál es? Oír, creer y obedecer. Y el obedecer es uno de los frutos tangibles de la fe cristiana. En esta mañana vamos a considerar, con la ayuda del Señor, los frutos, hermanos, de la fe en la vida de los patriarcas. Y este, hermano, es precisamente el título del mensaje que quiero predicarles en esta mañana: el fruto de la fe en la vida de los patriarcas. Pero antes de ir a los detalles de este mensaje, yo quiero enfatizar cuál es el propósito de este mensaje. ¿Y cuál es el propósito de los mensajes, hermanos, que hemos estado predicando en la carta a los Hebreos? El propósito, hermano, al escuchar mensajes como estos, no es simplemente recibir más información. No es simplemente escucharlo y decir: oh, de esta manera vivieron los patriarcas de Israel. No, la intención, el propósito de este mensaje es ser
informados por la palabra de Dios acerca de los frutos que da la fe, para que al escuchar este mensaje, al recibir el mensaje de la palabra del Señor, podamos evaluar nuestra fe y podamos buscar estos frutos de los cuales la Biblia habla. Y específicamente en estos dos versículos, versos 21 y 22, hay una verdad central. Y yo creo que los que tomen nota, los que están tomando nota de los mensajes, tomen esta nota. La verdad central que une, hermano, los versículos 21 y 22 es esta. La fe bíblica se hace evidente en un hábito de adoración a Dios y en un ferviente amor por su venida. Esa es, hermano, la verdad central que yo quiero que usted se grabe en esta mañana y que quiero demostrártela a través de estos dos versículos. La voy a repetir. La fe bíblica se hace evidente en un hábito de adoración a Dios y en un ferviente amor por su venida. Amados hermanos, y como le acabo de decir, esta es la verdad que quiero demostrarle en estos versos. Quiero invitarte a leer nuevamente el versículo 21. Dice la palabra de Dios: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Voy a leer el texto nuevamente. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. No quiero que pierda de vista, hermano, la conexión que hay entre el versículo 20, que fue el que consideramos la semana pasada, y el versículo 21. En el versículo 20 se nos habla de la fe de Isaac. Y una de las cosas que vimos fue que Isaac demuestra su fe. Su fe se hizo visible en el hecho de que él bendijo a sus hijos con respecto a las cosas futuras. Y uno de esos hijos que él bendijo fue precisamente Jacob. Y en el verso 21 se nos dice que por la fe, hermanos, una vez más, cada vez que usted lee en la carta a los Hebreos, específicamente en este capítulo, la expresión por la fe, la intención del autor, la intención del Espíritu Santo es demostrarte que la fe, lo que estos hombres hicieron, lo que estos personajes bíblicos hicieron, lo hicieron movidos, impulsados por su fe. Lo que estos versos describen no es más que el fruto que la fe produjo en sus vidas. Y en el caso de Isaac, él bendijo a sus hijos. En el caso de Jacob, movido por la fe, dice la Biblia, hermano, al morir, bendijo también a cada uno de los hijos de José. Y mira la última expresión que aparece en este texto: y adoró. Y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Amados hermanos, he aquí uno de los frutos de la fe bíblica. Es importante, hermano, que tú notes cuál fue uno de los últimos actos en la vida de Jacob. Este hombre no era un hombre perfecto, todos lo sabemos. Pero este hombre fue instruido en las promesas de Dios. Este hombre, Dios vino a su vida, cambió su vida. Y una de las últimas cosas que hace antes de morir es precisamente adorar. Y eso, hermano, es significativo para nosotros en esta mañana, porque nos enseña qué es lo que movía el corazón, hermano, de José, de Jacob. Dice el texto, hermano, al morir. Cuando nosotros leemos esto, debemos preguntarnos, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que haber pasado en la vida de un hombre que al final de su vida, al final de sus días, uno de sus últimos actos es adorar? ¿Usted sabe por qué, hermano, Jacob adoró después de bendecir los hijos de José? Este acto de adoración que menciona este pasaje aquí
no era, hermano, no fue algo que Jacob improvisó. No fue algo que él dijo, ay, déjame adorar. Permítame un momentico, hermano. No fue algo que él dijo, déjame adorar. No fue algo que fue el resultado de sus emociones en ese momento. Jacob, hermano, adoró porque el hábito, este era un hábito en su vida. Y quiero demostrártelo en la Escritura. Vamos a ir, quiero que vayas conmigo por un momento al libro de Génesis, capítulo 47. Génesis, capítulo 47, versos 29 al 31. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 47, versos 29 al 31. Amén. Este es el pasaje, hermano, específicamente que está citando el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, verso 21. Dice este texto, hermano. Génesis capítulo 47, verso 29 al 31. Cuando a Israel aquí, hermano, es Jacob. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia entre tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Quiero que mires, hermano, y compares este versículo con Hebreos capítulo 11, verso 21. Porque los dos, hermanos, no están describiendo eventos diferentes. El uno se complementa al otro. Cuando Moisés escribe Génesis y está describiendo, hermano, esta experiencia en la vida de Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, dice que cuando él tiene esta conversación con su hijo, que vamos a ver un poquito más adelante, hermano, el contexto de esta conversación, él le dice, básicamente lo que él le dice es: no me dejes, cuando yo me muera y ustedes salgan de esta tierra, cuando Dios nos liberte y nos dé la tierra en posesión, no me dejen en Egipto. Y dice la palabra del Señor, hermano, que su hijo se lo promete, se lo jura, e inmediatamente él se inclinó a adorar. Amados hermanos, y quiero que note, y Hebreos nos dice que él se inclinó sobre su bastón. Hermanos, cuando nosotros leemos ambos textos, nos damos cuenta, hay una realidad, hermano, que resalta, y es la debilidad física de Jacob. La debilidad física de Jacob. Hermano, este era un hombre que estaba en los últimos días de su vida. Incluso para inclinarse necesitaba apoyarse de su bastón. Sin embargo, sin fuerzas en su cuerpo, él adora a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios en la vida de Jacob no era algo que se hacía eventualmente en su vida, era un hábito. Y ese es el punto que quiero hacer en esta mañana, hermano, contigo a la luz de este pasaje. La fe verdadera crea el hábito de adorar a Dios. La fe verdadera, la fe bíblica, hermano, produce en el hombre una adoración inclusiva al Dios que es exclusivo. Y te voy a desempacar esta frase para que puedas entenderla bien. Cuando decimos que la fe bíblica produce una adoración inclusiva al Dios exclusivo, lo que eso significa es, hermano, que cuando por la fe nuestros ojos son abiertos
a la exclusividad de Dios, cuando por la fe nuestros ojos son abiertos y podemos entender que no hay otro Dios como el Señor, que Él es el único Dios en el cielo y en la tierra, cuando nuestros ojos son abiertos a la grandeza de Dios, a la suficiencia de su nombre, amados hermanos, eso va a llevarte, va a impulsarte a adorar a Dios con toda tu vida. Tus acciones, tu toma de decisiones, la manera en que vives, la manera en que hacemos la vida, va a ser un acto de adoración al Dios exclusivo. Amén. Amén. La adoración es algo que pasa el domingo en la mañana. El domingo en la mañana es la expresión pública, es el resumen de una semana de adoración. Porque la fe bíblica produce el hábito de adorar a Dios con toda tu vida. Muchas veces nosotros cuando pensamos en adoración, pensamos en adorar es cantar. Yo adoro cuando voy a la iglesia. Josué, bájame el micrófono un poquito, por favor. Yo adoro cuando voy a la iglesia o cuando voy al templo. Sí, adoramos cuando venimos al templo. Pero la adoración, hermano, es el hábito, el estilo de vida de todos aquellos que sus ojos han sido abiertos por la fe a la exclusividad de Dios. Y quiero que lo vean en la Biblia. Mira conmigo. Quiero leer varios textos bíblicos que prueban este punto. Ahí mismo en el libro de Génesis. Miren el capítulo 8. Vamos a ir al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 8, verso 20. Amén. Fíjate lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Verso 21. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Si usted lleva tiempo, ha crecido en la iglesia, o tiene algún trasfondo religioso, usted sabe cuál es el contexto del versículo que acabamos de leer. Noé, Dios envía el diluvio, Dios salva a Noé y a su familia. Cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que él hace? Él adora a Dios. Cada vez que en el Antiguo Testamento usted lee la expresión que edificaron un altar, es, hermano, una indicación de que esa persona iba a adorar, porque los altares eran el lugar de adoración. Quiero que tengas esto en mente. Cuando Noé sale del arca, después de haber sido salvado, después de haber experimentado el poder, la misericordia, la gracia de Dios en la salvación de su vida y su familia, él sale del arca y adora. Mira conmigo, ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 7. Vamos al capítulo 12, verso 7. Amén. Dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 26, versos 24 y 25. Génesis capítulo 26, versos 24 al 25. Amén. Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham.
Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Después que Dios se le aparece a Isaac y le ratifica la promesa que le había hecho a su padre Abraham, ¿qué hizo, hermano Isaac? Adoró. Mira el patrón bíblico, hermano, a través de toda la escritura. Ellos adoraron. Ellos, cada vez que ellos tenían un encuentro con Dios, la respuesta de ellos, ¿cuál era? Adorar. Mira conmigo, hermano, en Génesis capítulo 48, versos 15 al 16. Génesis 48, versos 15 al 46. 15 al 16, perdón. Génesis 48, versos 15 al 16. Amén. Este pasaje, hermano, habla de cuando Jacob bendice a los hijos de José. Pero yo quiero que tú mires, hermano, la introducción, el preámbulo de la bendición que le da a los hijos de José. Dice, y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Amados hermanos, la razón por la cual Jacob adora es porque él sabía, mira el concepto que él tenía de Dios. Dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Mira el concepto, el entendimiento que Jacob tenía de Dios. Hermanos, cuando vemos todos estos pasajes que acabamos de leer, nos damos cuenta, hermanos, una vez más, que en la escritura, después que alguien tú ha tenido un encuentro con Dios y ha experimentado el poder salvífico de Dios en su vida, la respuesta, hermano, que eso produce, ¿qué cosa es? Adorar. Adoración inclusiva al Dios exclusivo. Es imposible conocer a Dios, es imposible experimentar el poder salvífico de Dios en nuestras vidas y no responder con una adoración, hermano, genuina, con una adoración reverente al Dios de la gloria, al Dios que nos ha salvado. De la misma manera que aquellos que no conocen a Cristo tienen el hábito de pecar y de adorarse a sí mismo, de la misma manera, hermanos, los que conocen a Cristo, aquellos cuyos ojos han sido abiertos a la grandeza de Dios y han experimentado su poder salvífico, hermanos, tienen el hábito de adorar a Dios con toda su vida. Amén. Yo quiero ser claro, hermano, en esto. Una de las razones fundamentales por las cuales muchos que hoy se identifican como cristianos vienen al servicio el domingo en la mañana y no cantan. ¿Tú sabes por qué lo que es? Es una de dos motivos. El primero, no han conocido a Dios. Porque es imposible conocer a Dios y no adorarlo. Y la segunda razón por la cual no cantan, hermano, es porque durante la semana no han adorado a Dios.
ese no es el hábito de su vida. Evidentemente, hermano, la adoración a Dios es algo que no se puede fabricar. La adoración a Dios es el fruto de una fe genuina, de una fe bíblica. Lo cual nos lleva a nosotros a preguntarnos: ¿eres tú un adorador? Tu vida es una expresión de adoración al Dios exclusivo. ¿Es tu deleite adorar a Dios, no solamente con canto, sino también con toda tu vida? Mira conmigo, hermano, este otro pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Todo lo tienen, hermano? Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer. Vamos a empezar a leer desde el verso 30, capítulo 11, verso 36, que es el versículo que está antes, y el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Amén. Sí, Romanos capítulo 11, verso 36 al capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Todos lo tienen, hermano? Mira lo que dice este texto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Quiero ir despacio en este texto, hermano. Fíjate cómo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, porque de Él, ¿quién es Él? Jesús, el Dios eterno, el Dios trino. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo que el texto está diciendo, hermano, es que todo lo creado le pertenece a Dios. Él es el creador de todas las cosas, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Eso es lo que significa cuando dice por Él, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y para Él todo lo que creó, lo creó para Él. Y cuando Él dice, hermano, el texto dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ahí en todas las cosas está incluida tu vida. Y dice, a Él sea la gloria para siempre. A Él sea la exaltación, a Él sea la adoración para siempre. Amén. Así sea. Y dice Pablo entonces en el capítulo 12, a la luz de esta verdad, a la luz de que todo es de Él, por Él y para Él, a la luz de que a Él se le debe la gloria para siempre, a la luz de esa verdad, dice Pablo en el capítulo 12, verso 1, por consiguiente, o sea, por esta razón, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Ofrece tu vida como un acto de adoración a Dios. Que tu vida sea un sacrificio de adoración a Dios. Que dice que es vuestro culto racional. Cuando dice que es vuestro culto racional, este es el culto que se le debe a Dios
cada día. Y usted se preguntará, ¿cómo hago eso? Bueno, él nos da la respuesta en el verso 2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Usted ve, hermano, esto no lo podemos fabricar nosotros. Este es el fruto de la fe. Cuando tú entiendes que todo es de Dios, que todo es por Él y para Él, que tu vida le pertenece a Él, cuando tú entiendes que Él te compró, aparte de que Él es tu dueño, Él te redimió, Él compró tu salvación, Él te salvó, eso va a producir que toda tu vida sea un acto de adoración a Dios. Y yo quiero repetirlo eso. ¿Saben por qué quiero repetirlo? Porque nosotros somos muy dados a adorar. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa. Porque tú y yo fuimos creados para adorar. Cuando el hombre pecó en Edén, hubo un cambio en los afectos del corazón del hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para que el hombre tuviera relación con Dios, comunión con Dios. El hombre fue creado para que disfrutara de Dios para siempre, para que encontrara el placer y la satisfacción de su alma en Dios solamente. Pero cuando Adán y Eva pecan, hubo un cambio en el corazón del hombre, en los afectos del hombre, en la voluntad del hombre, y a partir de ese momento la intención del hombre es buscar satisfacción en otra cosa aparte de Dios. A partir de ese momento la intención del corazón del hombre viene a ser adorar cualquier otra cosa aparte de Dios. No importa lo que nosotros adoremos, siempre y cuando no sea Dios. Y esa es la actitud que marca la vida del hombre natural. Y es por esa razón que el hombre natural está bajo condenación eterna. Porque ha renunciado a adorar al Dios vivo y verdadero, al dueño de todas las cosas. Se ha puesto él mismo en el lugar de Dios. Y ahora el hombre, en vez de vivir para Dios, vive para Él. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que Cristo murió o que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. ¿Sí o no? Y es verdad. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Pero yo creo que vayamos un poquito más profundo. ¿Tú sabes cuál fue la razón fundamental por la que Cristo vino al mundo a salvar pecadores? No fue porque tú y yo lo merecíamos. La razón fundamental por la cual Cristo vino al mundo a salvar pecadores fue para restaurar la adoración al Dios vivo y verdadero. Para que por medio de Él el hombre pudiera volver a tener comunión con Dios y pudiera adorar a Dios. Es por eso, amados hermanos, que todo hombre necesita a Cristo, porque por causa de tu pecado y mi pecado estamos separados de Dios y estamos adorando a otras cosas. Hermanos, la fe bíblica va a producir el hábito de adorar al Dios exclusivo. Ahora bien, ¿cómo eso se ve en la práctica? Hermanos, eso implica que a la hora de yo educar a mis hijos, fíjate, muchas veces cuando pensamos en la educación de los hijos, pensamos, queremos educar a nuestros hijos, queremos enseñarles buenas costumbres. ¿Para qué? Porque al final del día se siente bien que nos digan, oye, qué buenos son tus hijos, ¿verdad? Has hecho buen trabajo, ¿verdad que te has esforzado? Eso se siente bien que te lo digan. Pero cuando tus ojos son abiertos a la realidad de quién es Dios, tú vas a educar a tu hijo en la disciplina, en la amonestación del Señor, ni siquiera para que
para lograr el objetivo o el fruto que tú esperas, sino más que todo para honrar y adorar el nombre de Dios. La manera en que tú crías a tu hijo va a exaltar y adorar el nombre del Señor, independientemente de los resultados. Es por eso que el cristiano persiste en la educación de sus hijos. El cristiano, el hombre que ha sido salvado por Dios, va a persistir en la educación de sus hijos, aunque no vea resultado. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo para adorar a Dios. La manera en que vivimos como matrimonio. Yo voy a obedecer a Dios en las responsabilidades que Dios me ha dado en mi matrimonio, no para sencillamente tener un buen matrimonio. ¿Verdad que todo lo que nosotros hacemos es para nosotros ser felices? Para tener un buen matrimonio, para tener buenos hijos. No, la fe te lleva a llevar a cabo tus responsabilidades en el hogar, no para tener un buen matrimonio, no para tener buenos hijos, sino para adorar el nombre de Dios. Tu hábito va a ser hacerlo todo para la gloria de Dios. Y como resultado, tú vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida, en tu matrimonio y en tus hijos. Pero eso simplemente son resultados del hábito de adorar a Dios, el cual no podemos producir por nosotros mismos, sino que es el hábito, es el fruto de la fe bíblica. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién tú estás adorando? Quizás te estás adorando a ti mismo. Quizás te estás adorando tu trabajo. Quizás te estás adorando a tu familia. Quizás estás adorando un ideal de matrimonio, un ideal de hijos. Estás adorando quizás un ideal de felicidad o un ideal de un estándar de vida determinado. ¿A quién tú estás adorando? La fe verdadera va a producir en ti el hábito de adorar inclusivamente al Dios exclusivo. Y la única manera de poder hacer esto es por medio de la fe. Ahora bien, en segundo lugar, hermanos, quiero que vamos a volver a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 21. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 21. Quiero leer un momentito, rapidito, hermano. De nuevo la última parte del texto 21 dice: y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Ya vimos lo que esa expresión significa y por qué es tan importante, pero hay algo también, hermano, detrás de esta expresión hay otra verdad que es muy importante también. Recordemos que tanto Abraham como Isaac, como Jacob y José, ellos vivieron toda su vida esperando ¿qué cosa? El cumplimiento final de las promesas que Dios le dio a Abraham. Abraham no vio el cumplimiento con sus propios ojos. Jacob no vio el cumplimiento total con sus propios ojos. Sin embargo, al final de sus días, él adora, no solamente porque no solamente porque era su hábito, el hecho de que él se inclinara sobre su bastón en los últimos días de su vida y adorara, era hermano, una ilustración, simbolizaba, hermano, la sumisión de Jacob a la voluntad de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde usted ve eso? Bueno, hermano, recuerda, Jacob estaba esperando ¿qué cosa? El cumplimiento total de la promesa. Él sabía que iba a morir y él no vio el cumplimiento total de todas las promesas que Dios había dado. Sin embargo, él se somete
a la voluntad de Dios, adorando a Dios, hermano, y bendiciendo a sus hijos, conforme a las promesas que Dios le había dado. Él no dijo, él no argumentó con Dios. Él no dijo, ¿sabe qué? Estoy cansado de esperar toda mi vida esperando y nada. No, él adora porque él se somete a la voluntad y al propósito de Dios, lo cual también es un acto de adoración a Dios. Y aquí la diferencia entre un cristiano y un incrédulo, hermano. O lo voy a decir de otra manera. Es aquí la diferencia entre un cristiano, entre un hijo de Dios y un religioso. El religioso, cuando las cosas no suceden como él espera, ¿qué ocurre? Empieza a argumentar con Dios y empieza a dar, ¿sabes? Le dan tanto espiritual, se enojan con Dios, empiezan a cuestionar a Dios. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que por la fe sus ojos han sido abiertos a la realidad de quién es Dios, cuando las cosas no salen de la manera que ellos esperan en su vida, ellos, hermanos, se someten en silencio a la voluntad de Dios. Jacob, hermano, cuando él fue presentado, ¿verdad?, delante de Faraón, ¿sabe qué fue lo que Jacob le dijo a Faraón? Mis años han sido cortos y malos. Un hombre que describe su vida de esta manera: mis años en este mundo han sido cortos y malos. Sin embargo, al final de sus días, él prácticamente muere adorando a Dios, a pesar de que sus años habían sido malos. Porque él sabía que a pesar de su experiencia, a pesar de que él no vio el cumplimiento de las promesas totalmente, Dios es digno de adoración. Amén. Dios es digno de que nosotros continuemos confiando en Él. Amén. Y una vez más te pregunto, ¿la fe, tu fe, te lleva a adorar a Dios, hermano? ¿Tu fe te lleva a adorar a Dios? La convicción de que Él es quien dice que es lo que mueve tu corazón a buscarle, a adorarle y a obedecerle. O lo que mueve tu corazón a buscarle y adorarle es recibir un beneficio temporal en tu vida. ¿Cuál es el motor de tu adoración a Dios? Y la otra pregunta es: ¿a quién tú estás adorando? No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa tu trasfondo espiritual o trasfondo religioso, si tu fe no te lleva a adorar al Dios exclusivo, tu fe es una fe muerta. En consecuencia, tú estás bajo condenación. Pero la buena noticia es que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón. Y si hoy tú te arrepientes de tu pecado, si hoy tú te arrepientes de adorarte a ti mismo, si hoy tú te arrepientes de adorar un ideal de vida, un ideal de felicidad, si hoy tú te arrepientes de adorar un ideal de familia y vienes a Jesucristo confesando tu pecado y creyendo en Él, tu pecado es perdonado y Dios te dará la vida eterna. Venga a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. En segundo lugar, hermano, la fe bíblica, el fruto, quiero que veamos, hermano, el fruto en la fe de la fe en la vida de José. Mira ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreo, el versículo 22, dice: por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Una vez más, hermano, quiero que mires conmigo el contexto bíblico de este versículo. Vamos a ir un momento a Génesis capítulo 50. Vamos a volver al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 50, versos 24 y 25. Génesis capítulo 50. Verso 24 al 25. ¿Todo lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir
pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José, verso 26, a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Una vez más, hermanos, es a este texto al que se refiere el autor de los Hebreos cuando él dice que por la fe José menciona el éxodo de Israel. Como todos sabemos, hermanos, Israel vino a estar en cautividad en Egipto. Después de la experiencia que José tuvo, José y su familia, hermanos, todos sabemos que se establecieron en Egipto, muere el faraón y empieza, hermano, largos años de cautividad. Hermano, Dios le había anunciado a ellos también que el pueblo iba a estar cautivo en Egipto por muchos años, pero que Dios lo iba a libertar. Y mira las palabras de José aquí, hermano. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, una vez más, quiero que mires la intensidad, hermanos, de estas palabras. Él se está despidiendo de su familia. Hermano, quiero que compares la experiencia regular de nosotros con la experiencia de Jacob, de José. Él se está despidiendo. Quiero que te imagines a este hombre en una cama de muerte, muriendo, y dice: yo ciertamente voy a morir. Pero mira la convicción de José, dice: pero Dios ciertamente os cuidará. Y prácticamente, hermano, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, José, antes de morir, anima a sus hermanos recordándole la promesa que Dios le había dado de darles la tierra por heredad. Yo voy a morir, no lo hemos visto con nuestros ojos, pero ciertamente Dios os cuidará y Él os hará subir de Egipto a la tierra que Él os ha prometido. Amados hermanos, José vivió sus años en Egipto fueron años prósperos. José alcanzó el sueño egipcio. Tenía una posición en el gobierno que después de Faraón, él era el que seguía. Tenía riquezas, pero lo que gobernaba su vida era una expectativa inquebrantable de que Dios iba a cumplir su promesa, de que Él los iba a sacar de Egipto a la tierra que Él les prometió. ¿Ahora qué? ¿Cómo eso es importante para nosotros hoy? Amados hermanos, la fe bíblica produce en el creyente una expectativa inquebrantable de la consumación de nuestra redención. El cristiano vive su vida esperando ansiosamente que Cristo regrese por nosotros y nuestra redención sea consumada eternamente. Amén. Amén. El cristiano vive con sus ojos puestos en ese momento en que Cristo regrese por la iglesia. Hermano, él estaba tan convencido de que Dios iba a darle la tierra que él había prometido, que él le dice a sus hermanos: cuando ese momento llegue, no dejen mis huesos aquí, llévenme con ustedes, aunque sea en huesos, sáquenme de aquí, cuando Dios saque a su pueblo. Amados hermanos, todas las riquezas de Egipto, toda su posesión era nada
en comparación con el gozo y la expectativa de saber de que Dios le iba a dar la tierra por heredad. De la misma manera, Dios nos ha prometido a nosotros darnos un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios ha prometido regresar por nosotros. Y la fe te va a llevar a ti a poner tus ojos, a esperar ansiosamente que Cristo venga por nosotros. Amén. Quiero que mires conmigo algunos textos de la Escritura. Vamos a leer, hermano, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Rapidito vamos a buscarlo, hermano, en el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Esta es la expresión, hermano, de un hombre de fe. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, de esta manera. Vamos a leer desde el verso 7, para tener contexto. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, verso 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo te pregunto, ¿amas tú la venida de Cristo? Tu vida está marcada por una espera ansiosa. Ansiosa espera por el retorno de Cristo a este mundo. Mira conmigo, hermano, otro texto de la Escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. Casi al final de la Biblia, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. Amén. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. ¿Lo tienen ahí, hermano? Mira lo que dice la palabra de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida de Dios, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales morará la justicia. Amados hermanos, dice Pedro que nosotros esperamos, porque Cristo va a venir y el mundo como lo conocemos será destruido. Dice, pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra en los cuales morará la justicia. Amados hermanos, la fe bíblica va a llevarte a esperar activamente la consumación de nuestra redención, el retorno de Jesucristo por su iglesia. Y digo activamente porque esperar la venida de Cristo no es como cuando usted se va a hacer un análisis en el doctor, unas pruebas en el doctor, y te dicen, tienes que esperar ¿qué cosa? Los resultados. ¿Qué es lo que eso significa? Que usted va a estar en su casa pacientemente a que lo llamen y le digan, ya los resultados están. No, esperar la venida de Cristo por la fe no es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice el verso 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Y esto lo vemos en la vida de José, en que él, porque esperaba que Dios cumpliera su promesa, ¿qué le dijo a sus hijos? Cuando ustedes se vayan, saquen mis huesos de aquí también. Amados hermanos,
Quiero terminar en esta mañana con este versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, puesto que esperamos el regreso de Cristo por nosotros, por medio de la fe, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo tú debes de vivir? Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él, en paz, sin mancha e irreconocibles. Puesto que Cristo ha de regresar, si tú estás en Cristo, la fe te va a llevar a esperar activamente la consumación de la redención. La fe te va a llevar a amar y a desear con todas tus fuerzas que Cristo regrese por nosotros. Porque ese día estaremos para siempre con Él. Porque la fe bíblica te va a llevar no solamente a esperar, sino también te va a llevar a animar a tus hermanos con esta verdad. Fíjate, hermano, cuando una persona natural está a punto de morir y reúnen a la familia, ¿qué es lo que hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Bueno, generalmente nos reunimos para despedirnos. Te quise mucho, mi hijo. Tú fuiste el amor de mi vida. Ahí dedicamos tiempo para pedirnos perdón. Perdóname porque no fui buen esposo, no fui buen abuelo. Y nos despedimos. Y ahí en esas conversaciones sale a relucir quizás en la cuestión del testamento. ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién se va a quedar con el carro? ¿Quién se va a quedar con la cuenta de banco? Pero José, cuando murió, él dedicó tiempo para decirle a sus hermanos: yo voy a morir, pero tengan por cierto que Él os cuidará. Amén. Y que Él os hará subir de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Cuando el cristiano muere, aún en sus últimos momentos de vida, él anima a otros recordándole que Dios cumplirá la promesa de un día regresar por la iglesia y así estaremos con Él para siempre. La fe bíblica te va a poner tu esperanza, tu confianza y tu anhelo en la consumación de tu redención. Pero porque nosotros esperamos estas cosas y Cristo ciertamente va a venir, si tú hoy estás aquí sin Cristo, yo quiero animarte en nombre de Cristo. Hoy, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida. Y usted se preguntará: pastor, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted sabe que Cristo verdaderamente va a venir? Bueno, todas las promesas que Dios ha hecho y que Dios hizo, todas las profecías concernientes a la primera venida de Cristo se cumplieron exactamente al pie de la letra. Todas las profecías referentes a la muerte y resurrección de Cristo se cumplieron exactamente al pie de la letra, y la historia da testimonio de eso. Si todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra, ¿qué te hace pensar que las profecías relacionadas a la segunda venida de Cristo no se va a cumplir también al pie de la letra? Cristo regresará. Y para ese día tú tienes que estar preparado. Y la única manera de prepararte es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar orando en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que estos frutos de la fe se hagan más y más evidentes en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias que has tenido con nosotros. Gracias por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Yo ruego que tú apliques este mensaje en nuestros corazones, renovando la fe y la esperanza de tus hijos y salvando a aquellos que no te conocen. Señor, en esta mañana queremos también, oh Dios, orar por nuestra hermana Glorimar. Queremos darte gracias por su vida. Queremos darte gracias, Señor, oh Dios, por lo que tú estás haciendo en ella.
Señor, yo ruego por ella, y ruego, Señor, que tú bendigas su embarazo, Señor. Que tú, oh Dios, extiendas tu mano sobre ella, que tú extiendas tu mano sobre el bebé que en su vientre tú estás formando, Señor, y que le concedas a ella ver tu mano poderosa obrando, Señor, en la vida de ella, en la vida de sus hijos y en la vida de su bebé, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de una nueva vida, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú estás haciendo en nuestro lugar. Exalta tu nombre en la salvación de sus hijos, en la salvación de su bebé y en la salvación de su esposo, Señor. Amén. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana encomendamos a Glorimar en tus manos. Amén. Para que tú hagas en ella, Señor, tu voluntad y tu propósito. Amado Dios, y ahora que vamos a nuestros hogares, yo ruego en el nombre de Jesús que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.